El informe de gestión de su cuarto año fue recibido con grandes expectativas en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele es el único que ha hecho historia al transformar a El Salvador, sacándolo de la lista de los países más violentos y convirtiéndolo en un referente. Pero el trabajo a favor de la población salvadoreña continúa y el combate contra los delincuentes también. Es por eso que el presidente Nayib Bukele dio un anuncio trascendental. Mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Y aseguró que el combate contra los corruptos será el mismo que en la guerra contra las pandillas. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Esto implica que cualquier persona que se aproveche de su posición en el sector público o en el sector privado para utilizar los recursos públicos en beneficio personal o de sus allegados, tendrá que pagar su crimen y resarcir el daño. No importa si robó hace 1, 5, 10, 30 años. Les recuerdo que gracias a las reformas hechas en esta Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción ya no prescriben. Un país no puede funcionar si hay corrupción. No nos deje invertir en soluciones y proyectos para la gente, y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el letargo del subdesarrollo en el que nos mantuvieron. El mandatario salvadoreño informó que la noche del 1 de junio la Fiscalía General de la República allanó 156 propiedades, 42 vehículos y 15 productos financieros del expresidente de la República por el partido Arena, Alfredo Cristiani. Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles, empezando por uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país. Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor Fiscal General de la República. Es porque en este momento el Fiscal General se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani. En este momento, la Fiscalía General de la República está ingresando a su mansión en Santa Elena, a su casa en el lago de Coatepeque, a la droguería Santa Lucía e incautando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. La corrupción frena el desarrollo de los países y limita las aspiraciones de sus habitantes. Es por eso que el gobierno del presidente Bukele actuará con la misma determinación que hizo contra las pandillas en todo el territorio nacional. El Salvador no volverá a ser la finca de nadie. Y los que creyeron que lo era, lo van a pagar caro. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.